La neuroanatomía es de esas clases que un estudiante de medicina ama con toda su alma o odia toda su carrera. Y cómo no. El sistema nervioso es de los sistemas más fascinantes del cuerpo humano y es increíble pensar que algunos animales ni siquiera tienen cerebro, como la medusa. Pero el sistema nervioso es tan complejo que hasta el día de hoy seguimos descubriendo nuevas cosas todos los días. Y la nomenclatura del sistema nervioso es extremadamente compleja y puede ser un dolor de cabeza. Pero una vez sabemos lo normal del sistema nervioso, podremos saber qué es lo normal. Y para ser un médico exitoso es necesario saber del sistema nervioso. Cuando pensamos en sistema nervioso pensamos en un cerebro, claro, pero esto es una ínfima parte del sistema nervioso central. Una pregunta básica es, ¿de qué está hecho el sistema nervioso? La célula más característica del sistema nervioso es la famosa neurona, una célula extremadamente especializada y al mismo tiempo muy delicada, que usa electricidad y químicos para comunicarse con otras neuronas, aunque no de la manera que muchos piensan. Pero no es la única célula del sistema nervioso. Hay muchas células olvidadas en el sistema nervioso que las llamaremos las células de la glía o neuroglia, que ayudan a alimentar y a sostener a las neuronas. Casi son las esclavas del sistema nervioso. Una neurona tiene un cuerpo o soma, que es donde está el núcleo. En el soma tiene unas pequeñas ramitas que se llaman dendritas, que le sirven para recibir señales de otras neuronas, y suelen tener una cola muy larga que se llama axón, que esto sirve para mandar señales. Ahora, esto es la generalidad. La verdad es que hay muchas variantes de neuronas, y es muy raro que una neurona sea completamente igual a otra, ya que cada una tendrá variables de forma y distinto número de dendritas o forma de axón. Las neuronas son el jugador principal del sistema nervioso, el cual lo podemos separar en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Bueno, saben que esta imagen usualmente nosotros la llamamos cerebro, pero eso es un error común. Realmente solo parte de los hemisferios y los ganglios basales son lo que llamamos cerebro, y a muchos neuroanatomistas no les gusta utilizar ese término ya que es muy general. Así que realmente vamos a separarlo en dos formas. Así que el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, que es el cerebro y el tallo cerebral, y la médula espinal. Pero todavía podemos dividir más el encéfalo de manera más específica. Número 1 tenemos un prosencéfalo, que a esto es lo que le llamamos usualmente cerebro. El prosencéfalo está dividido en dos partes, un diencéfalo y un telencéfalo. El telencéfalo incluye la corteza y los ganglios basales. Luego tenemos el mesencéfalo, que ahí no hay divisiones, gracias al cielo, y tenemos el romboencéfalo, que incluye el bulbo raquídeo, la protuberancia, que también se le llama el puente de Barolio, y el cerebelo, que es como un cerebrito chiquito. Si miramos a un cerebro de cerca, vamos a observar que el color no es el mismo en su totalidad. A la capa más externa del encéfalo lo vamos a llamar la sustancia gris, y a lo de color blanco le vamos a llamar sustancia blanca. ¿Cuál creen que es la diferencia? Uno pensaría que se debe a los distintos tipos de neuronas que están en estas capas del cerebro, pero no es así. Casi todas las neuronas del cerebro, o al menos sus cuerpos, están en la capa más externa del cerebro, es decir, millones de neuronas solo están en las esquinas. Entonces, ¿qué hay en la sustancia blanca? Pues sus axones, es decir, sus colitas. Uno suele pensar que las células son siempre muy pequeñas, pero desde el cuerpo de la neurona a su axón, que se puede conectar a la colita de la médula espinal, esta puede medir más de 1 metro o más. Eso las hace células muy largas. Por lo tanto, la sustancia blanca son axones de neuronas, pero no están solas. Los axones son frágiles y no son muy duras y no mantienen muy bien su forma, así que muchas células de la neuroglia están junto a los axones cubriéndoles, apoyándoles a mantener su forma y cubriéndoles con una capita de grasa que se llama mielina. Por lo tanto, podemos decir que la sustancia blanca es muy grasosa. A pesar de lo que uno piensa comúnmente, la médula espinal no es solamente una continuación del cerebro. La médula espinal es parte del sistema nervioso central y tiene sus propias neuronas y funciones que ni siquiera nos imaginábamos cuando se empezó a estudiar el sistema nervioso. La médula espinal, a diferencia del encéfalo, que tiene la sustancia gris en el exterior, la médula espinal tiene en el centro la sustancia gris, que esto es una gran diferencia, y externamente tiene la sustancia blanca. Además, en la médula espinal hay un pequeño agujero en el centro que se llama el conducto central o conducto ependimario. La médula espinal está dentro del conducto vertebral, así que está en la espalda y es tan delgada como un lápiz carbón común, es decir, bastante delgada. Pero la médula espinal no está bailando en el canal constantemente cada vez que nos movemos. Está cubierta por 3 capas de tejido conectivo que parecen piel, que se llaman las meninges. Y además de esto, hay mucho líquido alrededor de la médula espinal y el encéfalo, que se llama el líquido cefalorraquídeo, que le proporciona protección y alimentación. La médula espinal inicia al terminar el bulbo raquídeo y termina en la región lumbar. ¿Me escucharon bien? Y esto es lo que confunde a muchos. La mayoría piensa que la médula espinal debe terminar hasta la cadera, es decir, la parte sacra o el coxis.
Pero la médula espinal realmente termina en la parte lumbar, más o menos a nivel de L1 para ser más específico. Entonces, ¿qué hay en medio de la cadera y el final de la médula espinal? Bueno, más que todo pía madre, una de las meninges que baja hasta el coxis. Y este segmento que no tiene médula espinal se le llama el filum terminal. Aunque es importante mencionar que aunque no hay médula espinal en esta área, sí hay nervios que bajan de la médula espinal, que solamente caen y salen más abajo. A esto lo vamos a llamar la cola de caballo. Seguramente muchos tienen miedo de realizarse o hacer una prueba de líquido cefalorraquídeo, es decir, una punción lumbar, porque uno puede pensar, hey, le puedo pullar la médula espinal y lo puedo dejar inválido para toda la vida. Pero como ya escuchamos, aquí no hay médula espinal debajo de L1, por lo tanto, este es el área donde se saca el líquido cefalorraquídeo. Así que sería muy raro que alguien le golpee en la médula espinal en un procedimiento así. Aunque aún así se puede golpear un nervio de la cola de caballo y generar algo de malestar. Usualmente pasajero, lo digo por experiencia. Aún así, es mejor que lo haga una persona con experiencia. Además, en niños, la médula espinal termina más abajo, así que da un poco más de miedo sacar líquido cefalorraquídeo de un niño. El sistema nervioso periférico son aquellos axones que entran o salen del sistema nervioso central. Básicamente es el intermediario que le permite saber al cerebro qué pasa en el mundo externo a través de los sensores como los que hay en la piel y permite mandar señales a los músculos para que nos podamos mover. Aquí tenemos a los nervios espinales y a los nervios craneales. La médula espinal saca 31 pares de nervios y dentro de cada de estos nervios hay 2 ramas especiales. Los nervios espinales son los siguientes. Son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxigio. Ok. Desde acá ya tenemos un pequeño problema que confunde a muchos también. Solamente tenemos 7 vértebras cervicales, pero tenemos 8 nervios cervicales. Así que la nomenclatura de estos nervios puede ser muy confusa y vamos a discutir eso más adelante en el video de médula espinal. Las fibras de los nervios espinales pueden ser de 2 tipos. Pueden ser eferentes, es decir, del sistema nervioso central al tejido, y la mayoría son motoras, es decir, que nos permiten mover los músculos. Y las otras fibras son sensitivas y van a la parte dorsal de la médula espinal. Pero las ramas sensitivas agregan un nuevo jugador a la partida, los ganglios raquídeos. Solo las ramas sensitivas de la médula espinal tienen esos ganglios. Las motoras no la tienen, que es muy importante. ¿Y para qué sirven estos ganglios? Pues son como un centro de relevo de información sensitiva. Lo importante a saber es que en los ganglios hay cuerpos de neuronas, hay somas y tienen axones modificados especiales para el relevo de información. También existe una separación funcional del sistema nervioso aparte de la anatómica, que es aquella parte que nos permite hacer todo lo automático que nosotros no estamos notando constantemente. Supongo yo que ustedes no están pensando cada segundo que tienen que respirar, o que su corazón tiene que latir, o que su intestino tiene que moverse. Debo imaginar. Eso sería un gran dolor de cabeza, y seguramente muchos no viviríamos mucho por eso. Entonces, nuestro sistema nervioso creó el sistema nervioso autónomo. Este se encarga de todas nuestras funciones automáticas. Y el sistema nervioso autónomo también lo podemos dividir en 2 partes. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que ayuda a que nosotros nos pongamos en un estado de alerta o el famoso lucha o huida. Es decir, aumenta el pulso, la frecuencia respiratoria, el corazón se acelera. Y el sistema nervioso parasimpático es lo que yo llamo come, duerme y ten sexo. Y es el que se antagoniza al sistema nervioso simpático. Básicamente nos permite relajarnos. Y el sistema nervioso autónomo también tiene ganglios, solo que son un poco más difíciles de reconocer. Son ganglios nerviosos también, pero suelen ubicarse un poco más caóticamente en el cuerpo y se suelen asociar a los órganos a los cuales se unen. Por ejemplo, pulmones, hígado, intestino, etc. Y vamos a hablar un poco más de eso en el sistema nervioso simpático, porque es muy largo para un solo video. En general, esto es lo más importante que ocupan saber primero para comenzar a estudiar neuroanatomía. A continuación vamos a hablar de qué son las neuronas y cómo funcionan exactamente para poder mandar y recibir señales. Espero que les haya gustado el video y como siempre, hasta la próxima.